Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos en un programa más de Cristo Joven Live. Ofrecemos las disculpas del viernes pasado. La verdad que tuvimos ahí ciertos percances, pero gracias a Dios, pues este día todo ha salido de la mejor manera. Así que Dios nos ha dado la oportunidad nuevamente de estar con cada uno de ustedes compartiendo. Y habíamos quedado pendientes siempre con el temita y el invitado del viernes pasado. Gracias a Dios, pues lo tenemos nuevamente este día. Así que vamos a compartir con con un invitado. El tema es muy interesante, siempre relacionado con los jóvenes. Así que muy atento a cada uno de los jóvenes que nos están viendo en este momento, porque este tema está interesante, muy relevante. Y el invitado también es joven, ¿verdad? Así que va a estar muy interesante lo que vamos a platicar. Así que antes de poder iniciar, no olviden dejar sus comentarios en la transmisión para que nosotros podamos tomarlo en cuenta, las preguntas y poder compartir con cada uno de ustedes. Así que como ustedes saben, somos un equipo de trabajo. Esta noche también me acompaña mi gran amigo Sammy. Sammy, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenas noches. Uy, permíteme que tenía aquí desconfigurado el set. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga, que una vez más nos permite llegar hasta sus hogares con un temita más que estamos llegando ya hoy como 19º programa, ya como proyecto de evangelización de parte del Grupo Cristo Joven a todos sus hogares. Y pues como ya bien decía Elmer, hoy una vez más tenemos otro tema, otro nuevo invitado, un invitado que en lo personal le tengo mucho cariño, mucho afecto. Es una persona que creció siendo un niño, un joven normal. Ahí lo van a ver todo serio, pero créanme que no fue así toda su vida. Hoy de último ha mejorado como persona. Pero es ya un hombre, un sacerdote, y está siguiendo los pasos de Dios, y nosotros seguimos también esos caminos de santidad por donde ya ha recorrido él, ¿verdad? Y que esperamos que también algún día, ¿por qué no verlo santo, verdad? Que es la meta de todos. Y pues antes que se nos olvide otra cosita, porque en otros programas se nos ha escapado el hecho de que hemos tenido dificultades técnicas, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en el fondo que tenemos, en Instagram como Grupo Cristo Joven, en Twitter como Soy-Cristo Joven, y nuestro canal de YouTube para que puedan suscribirse, que la suscripción es totalmente gratis para que ustedes puedan ver los programas anteriores. Así que no damos más detalles. Tenemos esta noche como invitado para el tema la oración, un diálogo con Dios, a nuestro querido amigo y compañero sacerdote, el padre Miguel Molina, que es vicario de la parroquia Inmaculada Concepción en Atiquizaya. Buenas noches, padre, ¿cómo estamos? Buenas noches, Sammy, buenas noches, Elmer, y buenas noches a cada uno de los hermanos y amigos que se unen a esta transmisión. Una alegría estar aquí compartiendo con ustedes este momento de formación. Un gusto Gracias por la para invitación. un gusto para nosotros tenerte, Miguel, pues bueno, yo le digo Miguel, pero es porque literalmente nos conocemos desde chiquitos, pero es el padre Miguel ahora. Y, literalmente, o sea, Hemos crecido en altura y en anchura juntos, dice. literal, o sea, hemos crecido para todos lados, literalmente. Y bueno, a Miguel, pues el Señor le permitió formarse como sacerdote hoy ya. ¿Cuántos años de vida sacerdotal, padre? Ningún año, unos cuantos meses aún, me ordené en febrero, Sí, pero muy ilusionado. está tierno, no, está tierno, la verdad. Yo me acordaba que era más, pero era porque lo miraba siempre con la vestimenta, pero era seminarista todavía, es cierto, tenés razón. Pero bueno, lo tenemos aquí con nosotros. Y ya con un año. Sí, ya de diácono, es cierto. Pero lo tenemos aquí con nosotros hoy ya como sacerdote, el padre Miguel Molina. Y compartimos este tema que creo que muchas veces nos hemos preguntado, bueno, yo, jóvenes como yo, quizás como muchos otros que han estado en un momento determinado de su vida, que decimos, juela, a nosotros nos cuesta
de verdad entablar una conversación con Dios. Nosotros nos cuesta tener un diálogo verdadero con Cristo. Y es el tema que queremos tocar hoy específicamente con el Padre, es ese, que la oración es en realidad un diálogo con Dios y muchas veces no sabemos la metodología o la forma correcta de hacerlo. Entonces hoy tenemos aquí al Padre para que Él nos dé como, no quizás una guía de pasos a seguir, porque la oración es diferente para cada quien, hay o quien pues se puede hacer de manera diferente, pero por lo menos que nos diera cuál es la idea principal que tendría que ser la oración y la mejor manera de poder hacerlo. Así que vamos a dar ya de entrada inicio al tema para entrar en materia, ¿verdad? Entonces, como primera pregunta, Padre, nosotros como jóvenes, en teoría nosotros ya vamos de salida, ¿va? Pero hay otros que son más jóvenes, ¿va? ¿Por qué los jóvenes estamos Todavía nos agarramos. Sí, todavía alcanzamos a agarrarnos del chasis, pero hay otros jóvenes que están entrando en la vida del ser un joven cristiano, un joven de una pastoral juvenil, etcétera. Y nos preguntamos, ¿por qué los jóvenes casi siempre, no solamente de esta generación, sino que de todas las generaciones, en su mayoría hemos estado alejados de la oración? Sí, primero, siento que es importante partir de comprender un poco la idea de oración para poder dar respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Porque si no sabemos de qué nos hemos alejado, más complicada es la situación. Entonces, fíjate que me gustaría que iniciáramos en sí meditando una frase que a mí me gusta mucho, es de San José María, y él dice, es una dedicatoria en un libro que él regala, y le dice a un joven que busques a Cristo, que encuentres a Cristo y que ames a Cristo. Es como el itinerario de la vida cristiana. O sea, tengo que buscar al Señor, tengo que encontrarle verdaderamente, no puedo pasar años y años buscándole, ¿verdad? Tengo que llegar a encontrarle y a tratar con Él. Y además, pues, ¿para qué? Para amarlo, ¿verdad? Amar. Y esa, pues, como tú lo decías en otras palabras, todos aspiramos a ser santos, ¿verdad? Y no es otra cosa ser santo que amar a Dios. ¿Y cómo se vive este itinerario, verdad? ¿O cómo inicia este itinerario? Con la oración, ¿verdad? Porque necesito tener trato con Dios. Si no tengo trato con Dios, no le conozco, ¿verdad? Y experiencia muy humana, cuando un joven se enamora de una persona, por ejemplo, y esa persona le atrae, ¿cómo le conoces? ¿O cómo te enamoras más de esa persona? Tratándolo, pues igual con el Señor, ¿verdad? Si no le dedicas tiempo en la oración, ¿cómo te enamoras de Él? ¿Cómo aspiras? ¿Cómo se concreta ese deseo de ser santo, verdad? Si no, es en la oración. Entonces, ¿por qué la juventud, y no solo la juventud, verdad? Porque a muchos nos cuesta rezar, ¿verdad? ¿O por qué? ¿Cuál es la clave, verdad? Lo más central tal vez que nos aleja muchas veces de la oración. Y lo primero que hay que decir es que la oración, como todo, es libre, ¿verdad? Son de Dios. Dios nos da esa capacidad de poder hablar con Él. Es más, hemos sido creados para orar. Fíjate en el Génesis, qué bonito, ¿verdad? Cuando Dios dice que lo que más deleitaba era caminar todas las tardes por el jardín y hablar con el hombre. Hemos sido creados para eso, para hablar, para entablar relación con Dios. Pero ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad en la que muchos de los elementos que son necesarios para hacer oración ya no están de moda. Por ejemplo, hacer silencio. O sea, tú sales a la calle hoy y ¿qué es lo que más te encuentras? Colores llamativos, pancartas llamativas, mucho ruido. Es decir, la capacidad de hacer recogimiento, de recogernos un momento, hacer silencio y que hable esa voz interior, ¿verdad? Y que podamos disponernos a hablar con Dios, se ha perdido. O sea, no hay capacidad de autorreflexión, no hay capacidad de silencio, no hay capacidad de recogimiento. No hay capacidad o no hay una invitación de la cultura en la que vivimos a que te conozcas a ti mismo. Y eso lo conseguimos en la oración, conocer mis debilidades, conocer mis talentos, y conociendo eso, pues ver en qué modo le puedo servir al Señor, ¿verdad? Pero la cultura y la sociedad en la que vivimos te vende todo lo contrario, ¿verdad? Ruido, no detenerte a pensar en qué cosas tienes que mejorar, sino al contrario, y qué feo, es mejor esconderla. Si tienes una limitación, el mundo te grita, no la hagas, no la des a conocer y mejor ocúltala. Ocúltala tras una máscara de felicidad, de jóvenes somos libres, de todo lo que quieras,
pero no luches contra eso, ¿verdad? Mejor no lo deja conocer. Entonces creo que todo eso influye, ¿verdad? A que cueste hacer oración, y los jóvenes pues día con día pues se enfrentan con esa realidad, ¿verdad? Por eso es importante pues saber qué elementos son buenos para hacer oración, el silencio, el recogimiento, esas características, ¿verdad? Que como digo, están pasadas de moda quizás en la sociedad de hoy, pero que como cristianos son esenciales en nuestra vida, ¿verdad? Sí, la verdad que es algo que llama la atención y a la vez preocupa por el simple hecho de que, como bien decís, no es algo que ya se deje guiar por el ruido que literalmente se pueda escuchar en la calle, con el vecino, con la vecina, o incluso en el medio en el que uno labora, sino que también es el ruido que hoy a través, bueno, en estos tiempos de pandemia se ha visto mucho más, que es a través de las redes sociales, ¿verdad? El ruido no específicamente del sonido que genera o emite el teléfono, sino que muchas veces el ruido puede ser incluso visual, ¿no? Te ponen por cada anuncio que va referido a una noticia eclesial o que viene proveniente de la iglesia, por cada 10 noticias de esas, hay 100 que la van acompañando así que son del mundo, que esta loción te genera no sé qué, esta marca de ropa te va a hacer más bonito, esto te va a hacer aquí, esto te va a hacer allá. Entonces entramos en un conflicto que el mundo obviamente ya no solamente por, no vayan a creer que están matando gente aquí, sino que son cuentos. Pues genera obviamente un poquito más de distracción, ¿no? La distracción que obviamente nos aparta de aquel diálogo que quiere entablar Dios con nosotros. Y pues sí, es bastante importante retocarlo para las generaciones actuales y futuras, de que así como antes, cuando entró la tecnología, obviamente en su era, pues también de saber callar esas voces del mundo, callar ese ruido que en algún momento nos pueda desconcentrar y quitar del camino de Dios. Perdón, es un, un paso que cuesta darlo, porque muchas veces cuesta en realidad en el mundo actual distinguir la voz de Dios del mundo. Eso sí, me agrada mucho de la manera de pensarlo del Padre, que es de reconocer, ¿no? Es de sabios reconocer cuando algo está fallando, y por lo menos en este mundo sabemos que está fallando eso, porque somos seres humanos y nos dejamos guiar fácil por lo novedoso, por lo que hoy atrapa con la vista sobre todo. Entonces sí me parecía un punto que es necesario tocar nuevamente. Elmer. Sí, quizás, bueno, importantísimo lo que decía ahí el padre, y el gran reto creo yo que tenemos todos los jóvenes, no solo de nuestro país, sino que esto se ve, digamos, a nivel mundial, ¿verdad? Que es un reto el hecho de poder regresar a la oración, que es algo importante, porque al final es algo que nos lleva a la santidad. Y un reto importante, creería yo, para los grupos, cómo transmitir eso que es importante para cada uno de los jóvenes. Yo creo que muchos jóvenes a veces creen que ir a un grupo juvenil solo es ir a pasar, ir a conocer jóvenes, ¿verdad? La mayoría están en una etapa donde sienten aquel deseo de conocer a otras personas. Y la siguiente pregunta, ¿verdad?, tiene que ver con esto. En ¿qué es lo que deben de hacer los grupos juveniles para poder acercar a los jóvenes a la oración? Esa sería nuestra siguiente pregunta, padre. La verdad que es un reto grande. Sí. Mira, Sammy decía al inicio, para introducir el tema, decía él que hay jóvenes, decía él, que les cuesta hacer oración, ¿verdad? Y había que añadir algo, porque quizás nadie les ha enseñado. Y eso es esencial, ¿verdad? Muy importante. El hecho de que la cultura no te mueva a hacer oración también implica de que mucho menos te invite a que enseñes a otros a orar, ¿verdad? Entonces hay que saber eso, y los que son coordinadores de grupos o trabajan con jóvenes tienen que
partir de eso, ¿verdad? No es solo la invitación a que oren los jóvenes, es enseñarles a orar muchas veces, ¿verdad? A hacer esas oraciones que lo normal y lo bueno sería que se aprendieran en casa, el rosario, el Ave María, el Padre Nuestro, pero bien rezado, ¿verdad? Pero es que se dan casos hasta que ni eso pueden, ¿verdad? Entonces, lo primero es partir de eso, ¿verdad? En que tengo que enseñar a los jóvenes a orar. Segundo, la opción nunca es no orar, porque se puede dar el caso, ¿verdad? Y se da el caso, lastimosamente, de jóvenes líderes muy buenos, ¿verdad? Con muy bonitas iniciativas de convivios, de retiros, y que te dicen, y ellos están orando y te dicen, no, padre, porque eso no les gusta, y se empiezan a ir. La opción nunca es no orar, ¿verdad? Es enseñarles a orar, es darles espacios de oración, ¿verdad? Y esas buenas iniciativas que tengas, pues, por ejemplo, que te sirvan en el ambiente de la oración. Busca momentos con el Santísimo, ¿verdad? Busca momentos con la Virgen. Yo creo que la piedad mariana ayuda mucho a los jóvenes a rezar, ¿verdad? Ver a esa jovencita, ¿verdad? Que es nuestra madre, que le da un día al Señor. Yo siento que estar cerca de ella, pues ayuda mucho y motiva mucho a los jóvenes a hacer oración. Pues rezar en grupo el Santo Rosario, ¿verdad? No les va a aburrir a los jóvenes, ¿verdad? No hay que como encerrarse en esa idea de, no, padre, se van a aburrir y se van a ir. No, ¿verdad? Hay que enseñarles, hay que acompañarles y brindarles esos espacios de oración. Y sirven, pues como digo, esos momentos, ¿verdad? Marianos, momentos eucarísticos. Y algo que es clave, la oración más grande que tenemos como cristianos es la Eucaristía. De modo que hay que enseñarle al joven a vivir bien la Santa Misa. Y habremos dado ya un gran paso. Sí, me parece bastante bien. Bueno, de hecho, nosotros podemos ponerlo, y Elmer no me va a dejar mentir, como testimonio que en realidad eso sí funciona, y lo decimos porque, al igual que otros muchos grupos que quizás existen, obviamente no lo estoy diciendo por los otros grupos, sino que de manera personal por nosotros nos dimos cuenta, perdón, de eso hoy en cuarentena, ¿no? El hecho de que nos decíamos con Elmer, perdón, de manera de broma, pero también de cierto modo de manera seria, ¿no? Que nosotros físicamente no nos reuníamos, por ejemplo, para rezar el rosario. Pero hoy hemos puesto como ese lineamiento de que, bueno, si no podemos físicamente, pero tenemos que estar unidos en la oración, y el rosario de los sábados, por lo menos nosotros hemos ya hecho 14 o 16 rosarios, por ahí así, desde que nos propusimos hacer esto. Y gracias a Dios hay gente que se une a través de los medios digitales, hay gente que de la misma comunidad estamos unidos en oración, y no se siente aquella falta que digas, puchica, pero no tengo aquí al hermano que me responda físicamente cuando yo estoy diciendo el Ave María, ¿va? Sino que te lo dice de manera virtual, y sentís el acompañamiento, sentís la unión que hay en realidad. Esto lo decimos, bueno, como ya el padre lo mencionaba, no es dejar de hacerlo, sino que muchas veces no nos enseñaron como tal. Yo soy una de las personas que mi mamá, por ejemplo, siempre ha sido muy devota en la iglesia, muy entregada a Dios en muchas cosas, pero yo quizás como hijo rebelde no captaba esa idea de decir, bueno, yo voy a orar de verdad todos los días, ¿verdad? Y hoy en día, de hecho, a pesar de mis 12 años, pero decir todavía que ella me impulsa como una madre amorosa que es, a que yo siga orando, ¿no? A que uno siga empujando. Y qué bueno sería y qué bonito sería que todos los padres de familia pusieran eso en práctica, ¿no? Que no inculcarle a la gente andar a misa todos los días, pero por lo menos oración al levantarse y acostarse es una costumbre que ya se está perdiendo. Oración al momento de ingerir los alimentos son cosas que hoy en día cuesta verlas, y qué bonito sería que por lo menos de eso se acordaran la gente, ¿no? Que no se dejara a un lado esa bonita, no costumbre, sino que ni tradición, sino que esa fe de por lo menos dar gracias a Dios. Bueno, ya teníamos ahí dos preguntitas, y teníamos aquí una tercera que quizás aquí vamos entrando un poquito más en actualidad, ¿no? Que la semana pasada, por los motivos que tuvimos de esas dificultades técnicas, no se pudo hacer porque era la noticia del momento, pero hoy ya una semana después, yo lo estaba visualizando y admirando. Elmer ya lo tenía un poco más presente, pero
sí nos daba como esa limitación de ver, por ejemplo, la vida de este gran joven de Carlos Acutis, ¿no? Permítanme un segundo. Uy, 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 uy. Perdón, perdón, perdón. Es que me pasó de los males que suelen pasar aquí mientras uno transmite. Pero bueno, estamos aquí ya nuevamente. Que era el tema del actual nuevo beato, que es Carlos Acutis, que pues recién fue beatificado ya el sábado pasado, y tocábamos y medíamos mucho la vida de este joven, que en realidad es excepcional para alguien de nuestra generación, ¿no? Y pues tocábamos mucho el tema de qué pasará en realidad con los jóvenes de nuestra actual generación que seguimos en pie, pero de dónde retomamos ese modelo de santidad, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las actitudes que los jóvenes deben imitar hoy en la vida del venerable Carlos Acutis? Tercera pregunta. Veamos. Siento que todos hemos estado en estos días como conociendo, ¿verdad? Un poco a este beato joven que pues a todos nos ha como fascinado, ¿verdad? Su forma de presentarse, ¿verdad? Su forma de ser, esos videos que creo que todos pues hemos tenido la oportunidad de ver en redes sociales, ¿verdad? Y poco a poco hemos ido conociéndole. Yo he estado un poco pues interesándome un poco por ver precisamente en relación a este tema estos aspectos de la oración de Carlos, ¿verdad? De Carlos Acutis, y me llama mucho la atención, y tú decías algo de eso, tal vez no enseñarles a los jóvenes a vivir misa cada día, y yo diría, ¿verdad? Pusiera ahí entre admiración, ¿y por qué no? Si de hecho Carlos Acutis fue beato, ¿verdad? Él ya ha sido nombrado beato y primero Dios reconocido santo. Precisamente en la biografía de él se cuenta eso, ¿verdad? De que parece que 9 años que hizo la primera, no, perdón, a la edad de 7 años, hizo su primera comunión. Desde esa fecha no dejó un día sin ir a misa. Entonces, ¿por qué llegó a ser Carlos beato, verdad? Y pronto, primero Dios santo. Pues porque supo participar de ese banquete, ¿verdad? Eucarístico, donde se forjan los santos, ¿verdad? Entonces, vuelvo a decirlo, la Eucaristía como fuente de vida cristiana, ¿verdad? Como fuente de toda la gracia y además como oración cristiana por excelencia, pues es donde verdaderamente pues se construyen los santos. Los santos, a mí me gusta decir esto, los santos han sido muy marianos y muy eucarísticos, ¿verdad? Entonces yo creo que algo que tenemos que aprender de Carlos Acutis, definitivamente todos los jóvenes, es a amar la Eucaristía, ¿verdad? A sentir sed de participar de la Eucaristía, ¿verdad? A saber que no es lo mismo una semana, un domingo que me quede sin misa, a ir, ¿verdad? No es lo mismo, o no es lo mismo estar en la misa y comulgar o no comulgar, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces creo que es bonito eso. Me llama la atención también esos detalles de la vida de él, por ejemplo, que cuando dice que cuando vivía la misa, llegaba a la iglesia unos minutos antes y se quedaba unos minutos después. Esto lo cuenta la mamá, para prepararse para la misa y para dar gracias por el don que había recibido, ¿verdad? Siento que son detalles, virtudes ahí fundamentales, ¿verdad? Que tenemos que ir nosotros aprendiendo de él, si nosotros también aspiramos, ¿verdad? A esa corona de la santidad a la que pues todos estamos llamados, ¿verdad? Eso. Reconocería y resaltaría pues este detalle de la piedad eucarística de Carlos Acutis. Sí, quizás algo importante que mencionaba el padre es el hecho de que, digamos que este santo que tenemos, que es de la actualidad, llamémoslo por así decirlo, bueno, este beato, mejor dicho, tenemos tanto que imitarle, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, para ser beato, para ser santo, para obtener esa
esa santidad, pues necesitamos pues tener un cuellito, ¿verdad? Un clerical, como se le llama, ¿verdad? Hay que ser sacerdote, hay que ser religiosa. Y Él nos demuestra de que sea donde tú estés, pues tú puedes lograr la santidad siempre y cuando pues trates de vivir la palabra de Dios, por así decirlo. Y yo creo que Él a su corta edad hizo cosas que son admirables, ¿verdad? El hecho de Él era muy hábil, ¿verdad? Con la informática y le metía un poquito de interés a estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, y ahora en la actualidad, pues hay muchos jóvenes con este tipo de habilidades, y yo pienso que los jóvenes que tienen ese tipo de habilidad es importante que lo pongan en práctica, porque al final, pues, es una manera de demostrar de que podemos ser santos en la actualidad, ¿verdad? Con el mundo que nos rodea, ¿verdad? Podemos llegar a obtener una santidad, ¿verdad? En la actualidad, no en el pasado, sino que conforme al tipo de vida, ¿verdad? Que ahora tenemos, ¿verdad? En la actualidad. Entonces, yo creo que es importante eso. Y hay otro detalle, ¿verdad? De que vemos, pues, sin necesidad de criticar tanto, pero vemos que muchas veces a nosotros, a los jóvenes, nos gusta estar en eventos, nos gusta estar en cuestiones así donde se hace bulla y esas cosas, ¿verdad? Que yo creo que son parte del joven, es parte de la etapa, ¿verdad? De que todo joven quiere sentir como esa diversión, por así decirlo, ¿verdad? Y se percibe también en la iglesia, ¿verdad? Que ellos quieren cantar, ellos quieren, ¿verdad? Jugar, ellos quieren hacer muchas cosas que tienen que ver con la juventud. Pero ahora bien, nosotros nos preguntábamos con Sammy, ¿cuáles son esas oraciones por excelencia o que pueden ser más efectivas para llegar a Dios? Y en este caso a la santidad, ¿verdad? Si llegamos a Dios sabemos de que podemos llegar a la santidad. No sé, Padre, nosotros no teníamos ese interrogante también. ¿Cuáles son esas oraciones que podemos decir que son más efectivas para santificarnos, ¿verdad? Por así decirlo. Muy bien. Sí, ¿verdad? Es una pregunta muy importante y quizás la voy a responder con un ejemplo y a ver si se entiende, espero que sí. Les voy a hacer una pregunta a los dos. Sammy, por favor, atento también. Bueno. Para ustedes, vamos a hacer un poco de publicidad gratis. Para ustedes, ¿cuál es la soda? Para ustedes, ¿cuál es la soda más buena? Uy. La de mayor gusto, la que quita la sed, ¿sabes? Deme una soda y pides. Y si no tomamos soda, así va. Bueno, pero en algún momento creo que a todos nos gustó, ya después pues algunos hemos tenido que dejarla, ¿verdad? O disminuirla, pero en un momento pues a todos nos llamaba la atención. No, yo creo no que... lo digan. Yo creo que indudablemente miren, fue la Coca-Cola. Sí, yo tengo una aquí. Y yo, si me hacen esta pregunta, ¿cuál es la soda más buena? Yo diría esta, la que tengo aquí servida. No otra, porque puedo decir otro sabor y no lo tengo aquí, no lo podré probar, pero esta, aquí la tengo, miren, y está bien buena. Lo mismo pasa con la oración. Lo mismo pasa con la oración. Yo te puedo decir cuál es la oración más bonita, la mejor, la que ha ayudado a tantos, pero ¿cuál te va a ayudar a ti a ser santo? La que decidas hacer, porque te puedo hablar muy bonito de la Eucaristía y no la vas a vivir, ¿verdad? O, ay padre, pero qué aburrido es estar ahí en misa. O la oración, por ejemplo, a mí me agrada mucho la oración en silencio, la oración de contemplación. Pues, ay padre, pero es que estar callado tanto tiempo. Estaba leyendo hoy en la tarde un libro y de los padres del desierto. Los padres del desierto son estos personajes antiguos, ¿verdad? Religiosos que decidieron dejar el ruido del mundo e irse para eso, para el desierto, para un bosque, una cueva,
para hacer oración, para leer la palabra de Dios y para estudiar más. Pues hay un padre de la iglesia que dice de que pasó por 3 años con una piedra en su boca para aprender a hacer silencio. Dice. Pues nosotros quizás no vamos a hacer eso, ¿verdad? Pero como digo, te puedo decir y explicar todas las oraciones bonitas, pero ¿cuál te va a ayudar? Aquellos minutos que tú decidas hacer. Es decir, lo que tú tomes la decisión, el propósito concreto de sentarte y decir, este es mi momento de oración, ¿verdad? No hay un modo mejor que otro. El mejor es el que decidas hacer, ¿verdad? Y esos minutos que sepas ofrecer con amor. En relación a Carlos Acutis, al Beato, algo un poquito para la pregunta de atrás, que nos va a ayudar a responder esta también. Él explicaba a los jóvenes cómo hacer oración en el sentido de qué es rezar, qué llevar a mi oración, cuál es el contenido de la oración. Y él tiene una frase referente a eso y dice, el contenido de la oración no ha de ser otro que pedirle a Dios los deseos de ser santo. Solamente, ¿verdad? ¿De qué voy a hablar en la oración? Solo pídele a Dios deseos de ser santos. Eso es lo más importante, decía Carlos Acutis, no otra cosa. No le pidas bienes, no le pidas esto o aquello, no. Pídele en tu corazón que nazcan deseos de ser santos. Por eso, vuelvo a decirlo, ¿cuál es la mejor oración? La que decidas hacer y la hagas con amor. Me parece bastante acertado, pero salud. buen provecho. No. Lo que pasa es que muchas veces nosotros lo ponemos como excusa, lo que ya decías, ¿no? De, ay padre, pero tanto tiempo pasar hincado, ay padre, tanto tiempo pasar en silencio, ay padre, pero ¿qué voy a decir? Y ahorita que mencionabas esto se me venía a la memoria, no sé, perdónenme de ignorante todo, de verdad, porque no recuerdo si lo escuché en la vida de un santo, en la biografía de la vida de un santo, o lo escuché de una historia aparte, pero había un sacerdote que se extrañaba de un hombre que entraba todos los días al templo, se hincaba 5 minutos. El cura de Arce. Del cura de Arce, era cierto, del santo cura de Arce, que entraba 5 minutos todos los días a la iglesia, no emitía ni un sonido, ni una palabra, se levantaba y se iba, y eso era de todos los días. Y que le decía que qué hacía él, con qué objeto llegaba al templo, y le decía, es que yo le hablo y él me escucha, y yo lo escucho a él, y eso me basta. O sea, y nosotros muchas veces, bueno, no muchas veces, como jóvenes casi siempre perdemos ese sentido. Si a alguien, a una señorita, no voy a decir esto, pero lo digo por sentido común y general, pues, si a una señorita o a un muchachito hoy de 14, 15 años le preguntan que si cuál es la última tendencia del TikTok, se lo sabe. Pero si le preguntan qué fue el mensaje que dio el Papa ahora en su último Twitter, por ejemplo, son cosas que no le interesan, no le prestó atención. Y justamente de eso hablaba el Papa el día de ayer, si no me recuerdo, de que necesitamos tener una educación mucho más amplia en el sentido de religiosidad y también de la vida. La primera escuela, como ya decía el Padre Miguel, todo lo que tendríamos que saber o tener como sentido común ahora, lo tendríamos que haber aprendido en nuestras casas, ¿no? Por lo más básico que fuese. El Padre Nuestro, el Ave María, es la primera oración que tienen que enseñarte, por ejemplo, en tu casa, no es lo que el cristiano católico guía su día con día, pues, o sea, un Ave María y un Padre Nuestro, y triunfaste, pues, o sea, no hace falta decirlo con las palabras más filosóficas o con el sentimiento más aferrado a llegar a un pensamiento astral, ¿no? Sino que con cosas de lo más sencillo, pero de corazón, es lo que quizás es que podemos alcanzar la santidad, ¿verdad? Vamos a hacer ahorita una pequeñísima... Pido la palabra, profesor. Perdón. Dale. Sí, solo una cosita. Mira, versiones de anécdotas, pues hay muchas, ¿verdad? Los que me conocen a mí saben que me gusta en las homilías, por ejemplo, contar anécdotas, porque siento que es una manera sencilla de captar un mensaje. Y referente a esta anécdota del cura de Ars, ¿verdad? Yo me podía tropinar, que, bueno, es para ayudar, ¿verdad? Decía el labrador pues él me mira y yo lo miro, ¿verdad? Para hablar un poco de la oración en silencio. Porque ¿por qué los jóvenes o por qué como cristianos muchas veces no hacemos oración? Porque no encontramos qué decir, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar yo 15 minutos ahí hablando? Y precisamente ahí está el problema. Y aquí es para resaltar y ponerle mayúsculas al tema que estamos tratando, ¿verdad? La oración
un diálogo con Dios. Se nos olvida que la oración es una cosa de dos, ¿verdad? Donde yo tengo que aprender a hablar, pero también tengo que aprender a escuchar, ¿verdad? Y muchas veces a mí me gusta hacer un poco la parodia, ¿verdad? Que llegamos a la oración y le decimos, Señor, gracias por esto, te alabo, te bendigo, bendito seas, te pido esto, gracias por este momento de oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y Dios se queda como, iba yo. Y nosotros ya terminamos, ¿verdad? Porque ya hicimos nuestro rato de oración y se nos olvidó que era un diálogo, ¿verdad? O sea, Dios se queda, iba yo, ¿verdad? Iba yo. A mí me tocaba hablar ahora. Nos perdemos esa oportunidad de escuchar a Dios, ¿verdad? Y por eso es tan bonito eso y el catecismo de la iglesia, que lo tengo aquí y he estado leyendo los puntos sobre la oración, hablan de eso, de que todas las oraciones vocales, es decir, aquellas con las cuales rezamos, ¿verdad? Porque rezar es diferente de orar. Es más, puedo rezar y no necesariamente orar, ¿verdad? Porque orar es con el corazón. Y es entender y comprender lo que le estoy diciendo al Señor, ¿verdad? La oración no es tampoco para cambiar la voluntad de Dios, sino para amar esa voluntad yo, ¿verdad? Y aceptarla en mi vida. Entonces, para todo ello, pues tengo que saber escuchar al Señor. Y a mí me gusta contar también otra anécdota, no anécdota, sino una experiencia más humana de todos. Cuando de jovencito, ¿verdad? Adolescente, te enamoras de una persona, de una niña, ¿verdad? Tú la ves y en tu casa dices, le voy a decir esto, cuando la vea voy a hablar de esto con ella, y cuando la tienes enfrente, ¿qué pasa? Te quedas callado. Así tendría que ser nuestra oración, ¿verdad? Llegar a la oración, pero como vamos tan enamorados del Señor, que al momento de hablarle nos tendríamos que quedar sin palabras. Por eso ante la pregunta, Padre, ¿de qué hablo en mi oración, verdad? ¿Cómo voy a pasar media hora hablando con el Señor? Pues cállate, ¿verdad? Solo escucha, que la oración también es escuchar, ¿verdad? Tal vez ya muchas veces has hablado tú. Ahora, como buen enamorado, escucha. Eso creo que es importante y a veces pues como que se nos olvida, ¿verdad? Escuchar al Señor. Eso es parte también de la oración. La verdad que sí es bastante, bueno, como hay otros sacerdotes que lo han dicho, otras reflexiones que se han generado por medio de la oración, es de que pues obviamente para ser amigos o para conocer a una persona tenés que hablar con esa persona, obviamente. Y se nos olvida que en los misterios de la iglesia se nos olvida contemplar eso, que Dios es las tres cosas, ¿no? Es Dios Padre, Dios Hombre, Hijo. Dios Hijo, ajá, y Espíritu Santo. O sea, se nos olvida de que dentro de las tres divinas personas que es Dios, está el ser persona, que es el hombre, y que lo podemos conocer como tal. Se nos olvida muchas veces eso. Entonces, aquí pues en la también he estado mencionando otros. Alexandra García decía, el evangelio del día también podría ser una manera de generar oración, si reflexionarlo, entenderlo, leerlo, es una manera de hacer oración. Luego pues aquí estaban los saluditos de muchos de los hermanos que están sintonizándonos también, haciendo el paréntesis. Alexandra García, Moisés decía saludos también. Carlos Gil también ya se presentaba con nosotros, estaba ahí preguntando que qué onda es el 31. Ya le vamos a avisar, maestro, espérase. Y ahorita le tenemos ahí en jabón esa onda. Así que, Carlito, un saludo también al señorito Huicho, también ahí de Tiquisaya, también saludos. Que pues ahí también mirábamos que nos tocaba hacerle muchas también, de aprender a hacer muchas cosas, y entre eso la oración. Hablábamos un día con él específicamente de eso, ¿no? Saludos también a Aquilino Morales, amigos, la oración debe ser en gracia de Dios, así es. Y la verdad es que, saluditos, don Aquilino, pues la verdad que la oración, o sea, como método infalible, o sea, cuando vos tenés un amigo, pues yo creo que todos nos hemos marcado en la situación de que cuando nosotros consideramos a alguien amigo, amiga, de verdad, pues querés tener esa comunicación constante con esa persona, ¿no? Todos los días. Igual con Dios tendría que ser, ¿no? O sea, no digo es, porque no todos manejamos el mismo concepto, ¿no? Lamentablemente hay unos que la oración la ven como algo secundario a lo que viene a ser la vida de ser un cristiano, ¿verdad? Muchos piensan en el plan de piedad, muchos piensan en el asistir a misa es suficiente, muchos dicen, con la hora santa que yo vaya una hora para Dios es suficiente, y no, ¿verdad? O sea,
La verdad es de que hay muchas cosas que se nos olvidan de nosotros como cristianos, entre comillas, porque no decimos ser cristianos, pero no ejercemos como cristianos. Se nos olvida de la verdad que el diálogo con Dios es lo primerísimo, ante todo, porque es el mantener la comunicación siempre con Él. También dicen aquí de parte de la Renovación Carismática Juvenil, saludos al Padre Miguel y bendiciones. Y otros saluditos que por aquí se me han perdido, que se me reinició la transmisión de que yo estaba visualizando aquí, pero aquí están en los comentarios, así que después lo checamos bien, o el padre lo puede ver bien, no hay problema. Y se dice, quiero ver, perdón, Marina Laínez decía que Dios lo colme de muchas bendiciones, padres. Juanita Acenón dice, saludos Padre Miguelito, bendiciones. Y los que ya leímos del hermano Carlos Gil, de Moisés y de Mauricio Rivas, ¿verdad? Así que ahí están los saluditos de parte de, me imagino que su feligresía, padre. Y es pues, presente ahí. Presente siempre, Tiquisay, eso me llega. Así que... Mira, el catecismo dice una frase interesante. Se ora como se vive, dice, porque se vive como se ora. Se ora como se vive, porque interesante. Se vive como se ora. Se ora como se vive y se vive como se ora. Creo que sería bueno anotarnos, la verdad, y hacernos el examen nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estoy viviendo? Porque puede ser un poco, pues, eso que dependa de mi oración, ¿verdad? Quizás de mi falta de oración. Alguien puede decir, padre, pero yo hago muchos proyectos, ¿verdad? Trabajo mucho, pero mire que los jóvenes no se les ve que despierten. Entonces la pregunta es, ¿cuánto estás orando tú por ellos, ¿verdad? Como joven líder, ¿cuánto estás orando por tu grupo, ¿verdad? Porque si se ora como se vive y se vive como se ora, significa que tu vida va a tener frutos y todo tu trabajo va a tener frutos solo si oras, ¿verdad? Porque es en la oración donde Dios, a través del Espíritu Santo, pues hace fecunda toda nuestra vida y todo nuestro trabajo. Así es, y quizás algo muy interesante es el hecho de hacer la oración de corazón, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos oración y creemos, decimos, estamos en gracia solo por hacer la oración, ¿verdad? Entre comillas. Pero si no oramos de corazón, con esa fe e intentando de poner en práctica también la oración, pues no nos va a servir de mucho tampoco, ¿verdad? Es como hace poco, bueno, gracias a Sammy me daba cuenta, haciendo un poco de propaganda sin querer queriendo, ¿verdad? Pero gracias a Sammy que ponía un día de estos, ¿verdad? Que estaba viendo ahí la película de la Virgen de Fátima, una película que creo que es bastante reciente. La verdad que a mí me dejó, gracias a la propaganda de él, yo vi la película y me doy cuenta que muchas veces nosotros, como más que todos los católicos, tenemos ese gran tesoro que es el Santo Rosario y no lo sabemos valorar, no lo sabemos poner en práctica, y la verdad que es una oración que está ahí no solo para santificarnos, sino que para dar grandes frutos en cada uno de nosotros. Entonces son cosas, ¿verdad? Que también la iglesia nos ha regalado a través del tiempo y que hay que utilizarlas, ¿verdad? Y como decíamos, retrocediendo un poco lo que decía Carlos Acutis, la verdad que un joven de la actualidad, pero amante también de las cosas sagradas, cosas que son valiosas para la iglesia. Entonces nos deja esa gran lección de vida de que sí se puede estar de moda, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Estar actualizado, llamémoslo así, y siempre amando lo más preciado que tenemos en nuestra iglesia, la Eucaristía, el Santo Rosario, las oraciones que nosotros ya conocemos. Ya decía el padre también, la meditación. A él le gusta mucho la meditación, aunque era una de las preguntas que teníamos casi por ahí, ¿verdad? ¿Cuál era su oración preferida? El padre mencionaba. Sí, cabal.
Pero aparte de lo que decía el padre, ya le damos el espacio, ¿verdad? Pero yo solo quería como dar esta idea de que todos podemos tener como una oración preferida, pero lo importante es ponerla en práctica y hacerlo de corazón, ¿verdad? Como decía el padre. Le damos ahí la participación al padre para que nos diga cuál es su oración preferida. Muy bien. Sí, verdad. Mi modo de hacer oración me gusta mucho la contemplación, es decir, hacer silencio y decirle al Señor, aquí estoy, ¿verdad? Y que hable Él. Ese es el modo de oración que más me gusta, ¿verdad? Que disfruto. Y eso es bonito, ¿verdad? De que cada uno descubra su modo de oración, porque a veces también le puedes insistir a alguien que haga oración, y la oración no tiene que ser algo pesado, ¿verdad? Algo de, ay, otra vez a oración, no, ¿verdad? Tiene que ser, necesito oración porque lo tengo que disfrutar, entonces tiene que ser algo que disfrutes, ¿verdad? Y por eso cuando alguien te diga, haz oración, no te imagines aquel cantando, aquel hablando mucho, porque no es tu tipo de oración quizás, ¿verdad? Tienes que aprender a descubrirlo y eso lo descubres de las manos del Espíritu Santo. Pero como oración hecha así, la oración que más disfruto yo es antes de la comunión, como fiel lo hacía, ¿verdad? Cuando estaba en la fila de la comunión y iba a recibir la comunión, porque qué bonito se siente cuando estás en misa y estás en gracia y sabes que lo vas a recibir al Señor dentro de unos minutos, ¿verdad? Pues esos minutos para hablar y decirle al Señor, hoy lo hago como sacerdote, claro, esos minutos previos a la comunión y poder decirle, Señor, con tu gracia pude luchar y te podré recibir, ¿verdad? Por lo tanto, también qué dolor cuando tienes que decirle al Señor, Señor, lo siento, ¿verdad? Pero en esta misa no podré recibirte. Eso duele, ¿verdad? Y por eso digo que disfruto mucho esa oración, ¿verdad? Porque son bonitos momentos, pues clave para prepararse uno para ese encuentro que va a tener con el Señor y poder decirle, Señor, con tu gracia pude luchar y podré recibirte, ¿verdad? Y podré ser parte de ti, ¿verdad? Entrar en comunión contigo, formar contigo parte de ese cuerpo místico. Y creo que como oración, pues esa es la que más disfruto. La verdad que, bueno, como ya bien hablábamos durante el tema, eh, bueno, puede ser de que el Padre Miguel en su meditación sienta y él merece de los que, bueno, yo lo considero así por tanto tiempo de ser amigos, pero él merece de los que se le da mucho el poder hacer oraciones de invocación del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, él es, yo lo considero así como a él, como que es su fuerte, digamos. Él puede decir conmigo que quizás mi fuerte no es hacer oración ni de meditación ni de invocación, sino que a mí se me da bien pedir con lo que el don que Dios a mí me ha dado, que es la alabanza, por ejemplo, ¿verdad? Y yo me siento cómodo y bien cuando oro mientras lo alabo, ¿verdad? Y puede ser de mil y una maneras las que se puede hacer oración, como nuestro hermano Josué Panameño, que en la transmisión decía, en la oración también es importante saber reconocerlo, tanto en la brisa suave como expuesto en una custodia, sabiendo que el lenguaje de Dios es el silencio. Saludos y bendiciones al Padre, dice Josué Panameño. Así que, sí, la verdad que es un tema que da para hablar mucho, que quizás da para aprender más también de cuál sería, bueno, yo sé que hay talleres de oración y vida, cuál sería, digamos, la manera en que uno debe callar las voces del mundo, ponerse más en sintonía con Dios, cómo hacer la oración contemplativa, cuál es el mejor método de hacerlo, porque también hay maneras de, hasta donde yo sé, y y no hacerlo fingido, ¿verdad? Sino que hacerlo de verdad, de corazón, ¿verdad? Entonces, es un tema que pienso que se nos queda corto para los 40 y pico minutos o la hora que nosotros tenemos de programa normalmente, pero es en realidad muy bonito saber, Padre Miguel, de que hay muchas personas que se sienten en sintonía con lo que estamos hablando acá y también dan su aporte, dan su opinión de la manera que hacer oración se nos puede beneficiar cada quien a mejor manera, ¿verdad? Así que, Elmer. No, la verdad que lo que hemos compartido con el Padre es algo muy importante.
Pienso que tenemos un gran reto en los grupos juveniles, la iglesia como tal. El hecho de acercar a los jóvenes, pues es un reto de todos, ¿verdad? A veces los laicos decimos, bueno, nos queremos lavar las manos y decir, bueno, esperemos a ver qué dice el padre, el párroco, el vicario, mi guía espiritual, pero la verdad que es una tarea de todos el hecho de buscar acercar a más personas a Dios. Y en este caso los jóvenes, que sabemos de que necesitan tanto de Dios, vemos tantos jóvenes que están pues muy alejados de Dios, distraídos en muchas cosas, ¿verdad?, que tenemos ahora en el mundo. Y el gran reto realmente es acercarlos a Dios, ver la forma de una forma atractiva, ¿verdad? Sin perder el concepto, ¿verdad? De que al final, pues, el hecho de acercarnos a Dios requiere mucho sacrificio, ¿verdad? Pero yo pienso que al final la oración, y por eso veíamos con importancia este tema, es por el hecho de que la oración nos lleva a un contacto directo con Dios, ¿verdad? Y como decía el Padre, que al final, pues, lo importante es buscar, tal vez no mi comodidad, pero buscar la manera en que yo siento que tengo ese contacto más cercano con Dios. Entonces, pienso yo que a cada uno, pues, Dios nos ha regalado dones y hay que utilizar esos dones, ¿verdad?, al servicio de Dios. Y todo lo que tenga que ver con oración, hay diferentes tipos de oración. Y lo importante es intentarlo, darlo a conocer y disfrutar eso, ¿verdad? Eso que Dios nos regala a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque al final, como decía la frase, vida solo hay una y debemos de aprovecharla porque el tiempo pasa rápido y Dios nos da la oportunidad a los que ya conocemos de Dios de luchar, ¿verdad?, por este camino, ¿verdad?, que no es nada fácil, pero que debemos de intentarlo. Entonces yo creo que sí tenemos ese gran reto, la verdad, que ya lo decía el Padre, que hay muchas maneras, ¿verdad?, de hacer oración, pero el reto es, pues, conquistar a más personas, a más jóvenes, de diferentes edades, la verdad. Ese es el gran reto. Después de esos tiempos difíciles, creo que nos ha quedado la lección y yo me he sentido muy tocado personalmente con este beato Carlo Acutis, porque nos deja una lección bien grande, ¿verdad?, a nosotros, creo que a la mayoría de nosotros, que sí se pueden hacer las cosas cuando se tiene la voluntad y la entrega, ¿verdad? Así es, bueno, ya el tiempo se nos ha ido recortando poco a poco. Padre Miguel, unas últimas palabras que usted quiera dirigir a los jóvenes que pertenecen ahorita a un grupo juvenil o incluso que no sepan quizás tanto de la iglesia, no se han compenetrado tanto en un grupo, en una iglesia en particular, en una religión inclusive. ¿Algún mensaje que quiera dejarles a ellos y a nosotros también, a los chicos del grupo, para poder afianzar, digamos, eso que se nos haga un hábito, no una costumbre, no una tradición, sino que se nos haga hábito, algo de la vida diaria, el poder entablar diálogo con Dios? ¿Qué le dirías ahorita a todos esos jóvenes que están viendo? Te voy a dar 6 razones por las cuales, y con eso me voy a despedir yo, ¿verdad? 6 razones por las cuales orar. Primera, porque la oración fortalece tu voluntad, es decir, te ayuda a hacer las cosas con amor. En la voluntad inicia todo, ¿verdad? Mi deseo de querer servir al Señor o de no servirle, ¿verdad? De pecar o no pecar. Entonces la oración fortalece tu voluntad. Segundo, la oración purifica tus pensamientos y tu corazón. Por eso es esencial, ¿verdad? Y muy necesaria en nosotros los cristianos, porque solo los que son puros de corazón podrán entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Que es nuestra meta y nuestro fin definitivo, ¿verdad? Hasta a donde aspiramos. Por lo tanto, hay que rezar para poder purificar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Tercero, la oración te ayuda a luchar contra las tentaciones.
porque esas no van a faltar, ¿verdad? Son parte de nuestra peregrinación mientras peregrinamos aquí en la tierra, valga la redundancia. Por lo tanto, la oración es esa fortaleza, ¿verdad?, para poder vencer las tentaciones que el enemigo te presenta. Y no te preocupes si te cuesta hacer oración, porque ya lo dicen los santos, ¿verdad?, de que cuando haces oración, los demonios tiemblan y harán todo lo posible para sacarte de ese ambiente. Es decir, que cuando empiezas a venir a tu oración distracciones, estate tranquilo, que es decir, que el enemigo sabe que estás haciendo lo correcto, ¿verdad? Y por eso intenta meter su colita ahí, ¿verdad? Y mejor insistir en la oración y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar. 4, la oración elimina los miedos, es decir, esos temores, ¿verdad?, ante las preocupaciones, ante los sufrimientos. En otras palabras, la oración da paz a tu corazón, por eso es esencial en nuestra vida. 5, la oración ayuda a transformar la vida, es decir, ese llamado a la conversión solo lo podrás hacer si haces oración, ¿verdad? Y último, la oración te hace crecer en el amor. Es decir, pues para ser santos hay que aprender a amar, ¿verdad? Esa es la clave. Entonces, y eso lo aprendes a hacer en la oración, ¿verdad? La oración nos hace crecer en esa virtud que se llama caridad, que es amar como Dios ama y amar en ese amor que Él nos ama. Hay razones ahí para que creo que pongamos un poco de esfuerzo nosotros para hacer momentos de oración, momentos de encuentro íntimo con el Señor. Muy bien, Padre, le agradecemos el tiempo que usted, que te has tomado esta noche para estar acá con nosotros. Agradecemos y valoramos mucho el hecho que, bueno, yo, para los que no sabían, pues el tema, nosotros semana con semana con Elmer, nosotros vamos buscando ese temita, pero para nosotros somos honestos y dijimos, bueno, no sabemos qué tocar, y el padre nos dio ese focazo, así esa luz de que nos dijo, hablemos de la oración, nos dijo. Y la verdad que pues no nos habíamos puesto a pensar en realidad, o no dimensionábamos quizás la importancia de lo que es la oración como tal, pero sabemos de que es parte fundamental de la vida cristiana, y sin la oración pues no vamos a avanzar mucho realmente. Así que agradecerte, Padre, por estar aquí con nosotros esta noche. Saludos al Padre Frank, que es el párroco de Atiquizaya, y toda esa gente linda de Atiquizaya que pues están en buenas manos con el Padre, con el párroco y con el vicario ahí, ¿verdad? Así que saluditos a todos. Y bueno, pues para no retrasar más, recuerden que nosotros estamos siempre los sábados con el Santo Rosario a las 8 de la noche, igual manera en transmisión por esta vía Facebook Live, valga la redundancia. Y pues de igual manera nosotros como Cristo Joven tenemos nuestras asambleas virtuales, hoy por pandemia obviamente, siempre los domingos a las 2 de la tarde por la plataforma Google Meet. Si alguien está interesado pues en entrar a nuestras asambleas, y pues nos escribe y no hay problema, nosotros enviamos el enlace de la sala de reunión. Padre, una vez más, bendiciones a tu familia también, que sabemos que todavía están por aquí en Santa Ana, y pues agradecerte el tiempo y también desearte muchas bendiciones en tus futuros proyectos y en tu vida sacerdotal, ¿verdad? Así que muchas gracias por la invitación. De nada, aquí sabes que esta es tu casa, cuando quieras hacer propaganda de algo, pues aquí esta es tu casa. Y aquí estamos a la orden también. Gracias. Bueno, entonces estamos ahí solamente con lo que preguntaba Carlitos de los Callejeros de la Fe. Pues esta semana vamos a dar noticias, primeramente Dios. Esténse pendientes de ahí de nuestras redes sociales. En Instagram como Grupo Cristo Joven, y Facebook esta plataforma Cristo Joven como tal. Así que este programa, como todos los programas, se resube a YouTube y queda también resubido aquí en nuestra página de Facebook. Así que hermanos, tengan buenas noches todos y bendiciones.
voices in the room.